Absolutamente. Aquí tienes la versión extendida del guión, llevando el análisis y la emoción a un nivel superior, manteniendo el mismo estilo, tono y formato. Título del vídeo Kerem traiciona. Dramas turcos que destrozan corazones, madres, amantes y puñaladas emocionales. Hola, mis queridísimos adictos a las telenovelas turcas, es un placer inmenso tenerlos de vuelta en nuestro canal. Su refugio predilecto para desentrañar los secretos más jugosos y las emociones más intensas que nos regala el universo otomano. Hoy, como ya anticipamos, nos sumergiremos en un océano de sentimientos encontrados, un torbellino de traiciones desgarradoras, amores prohibidos que queman el alma y, por supuesto, esos dramas que nos dejan el corazón hecho añicos, preguntándonos si realmente existe un consuelo para tanto dolor. Abróchense los cinturones emocionales, porque hoy no solo hablaremos de traiciones, no se confundan. Hoy exploraremos a fondo esas puñaladas emocionales que nos han dejado sin aliento, con el alma en vilo, esos giros argumentales que nos hicieron gritarle a la pantalla, con el puño apretado y la garganta seca. Nos adentraremos en el laberinto de las traiciones más dolorosas que hemos presenciado en nuestras series turcas favoritas, deteniéndonos con especial atención en esas relaciones complejas, esas telarañas de emociones entre madres, amantes y, claro está, esos terceros en discordia que, como astillas en la carne, siempre complican hasta la situación más sencilla, convirtiendo el amor en un campo minado. Así que si eres de los que disfrutan de las lágrimas que ruedan por las mejillas, los gritos ahogados de frustración y esas sorpresas que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a mil, este es tu vídeo, sin duda alguna. Y por supuesto, si eres nuevo por aquí y todavía no te has unido a nuestra comunidad de almas dramáticas, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ni un solo chisme, ni una sola pincelada de drama, ni una sola lágrima de este mundo turco tan fascinante y adictivo. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos este viaje a las profundidades del dolor. Y para dar inicio a esta travesía por el desierto del desamor, vamos a remontarnos a un verdadero clásico, una serie que nos enseñó que ni los lazos familiares más fuertes son inmunes a las puñaladas por la espalda, cara para ask, conocida en español como Dinero sucio y amor. Esta obra maestra que fusiona el drama policial con el romance nos presenta a Elif, una talentosa diseñadora de joyas que, de la noche a la mañana, se ve arrastrada a un mundo de corrupción, conspiraciones y crimen tras el inesperado fallecimiento de su padre. Pero como suele suceder en las mejores novelas, nada es tan simple como parece. A medida que Elif busca desesperadamente respuestas, se cruza en su camino con Ömer, un carismático comisario de policía, un hombre con una profunda sed de justicia, que también está investigando los misterios que rodean la muerte de su prometida, un caso que parece estar intrínsecamente ligado a los secretos de la familia de Elif. Lo que hace que esta serie sea tan relevante para el tema que nos convoca hoy, es la intrincada red de traiciones que se teje en cada episodio, cual una telaraña que atrapa a cada personaje en sus propias mentiras. La madre de Elif, Zerrin, es un personaje ambicioso, una mujer de hierro que está dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantener su posición social, su poder y su imagen impoluta ante la alta sociedad. Incluso si eso significa sacrificar la felicidad de su propia hija. Zerrin se convierte en una figura manipuladora, una maestra del engaño, que oculta oscuros secretos y traiciona a Elif en múltiples ocasiones, todo en pos de sus propios intereses egoístas. Pero eso no es todo. La trama nos muestra con crudeza cómo incluso las personas más cercanas, aquellas en las que confiamos ciegamente, pueden estar ocultando oscuros secretos y convertirse en los peores enemigos, aquellos que nos clavan el puñal en la espalda con una sonrisa en los labios. Y como si esto no fuera suficiente, el amor que surge entre Elif y Ömer, un amor que se construye sobre las bases de la verdad y la honestidad, tampoco estará exento de obstáculos y traiciones. Las personas que no desean verlos juntos harán hasta lo imposible por separarlos, creando un torbellino de emociones que nos mantiene pegados a la pantalla, capítulo tras capítulo. Un dato curioso de la serie que no puedo dejar de mencionar, es que su éxito fue tal que se vendió a más de 100 países, consolidándose como uno de los dramas turcos más populares y aclamados de todos los tiempos. Los giros argumentales son tan impactantes como un rayo en una noche tormentosa, y la tensión es palpable en cada escena, dejándonos con la adrenalina corriendo por las venas. Ahora avancemos en nuestro viaje hacia el corazón del drama y hablemos de otra serie que nos demostró que el amor y la venganza pueden ser una combinación tan explosiva como un volcán en erupción. Intikam, la adaptación turca de la serie estadounidense Revenge.
Esta serie, con un fuerte componente de drama y suspenso, nos introduce a Yağmur, una joven que regresa a su pueblo natal, no para reencontrarse con sus raíces, sino para ejecutar un plan de venganza meticulosamente trazado contra las personas que destruyeron a su familia y la separaron de su padre cuando era apenas una niña. Sin embargo, su plan, tan cuidadosamente elaborado, se complica de manera inesperada cuando se enamora profundamente de un hombre que está estrechamente conectado con las personas que busca dañar. Y es aquí donde la traición, como una sombra que acecha en la oscuridad, se convierte en una constante en la vida de Yağmur y en la trama de la serie. Yağmur, adoptando una identidad oculta, se infiltra en la vida de sus enemigos, construyendo relaciones de confianza que luego destruye sin piedad para alcanzar su objetivo, la venganza. La serie nos muestra sin tapujos cómo la necesidad imperiosa de venganza puede llevar a las personas a traicionar sus propios sentimientos, a pisotear sus emociones y a lastimar cruelmente a aquellos que se preocupan sinceramente por ellas. Los personajes de esta serie son tan complejos como un laberinto, cada uno con sus propias motivaciones y secretos. Nadie es completamente bueno o malo, todos se mueven en una escala de grises que hace aún más interesante cada capítulo. La línea que separa el amor y el odio se desdibuja constantemente, creando una experiencia televisiva tan adictiva que es difícil dejar de verla. La serie también explora con profundidad las dinámicas de poder y cómo la ambición desmedida y la codicia desenfrenada pueden corromper a las personas, llevándolas a traicionar a sus seres queridos, incluso a aquellos a quienes juraron proteger. Es fascinante observar cómo cada personaje esconde un secreto y cómo ese secreto, como una bomba de tiempo, termina afectando a todos los demás. Un dato curioso que quizás muchos desconocen, es que la adaptación turca de esta serie se tomó varias libertades con respecto a la versión original estadounidense, creando así un producto con identidad propia que logró conquistar al público local e internacional, demostrando que una buena historia puede ser adaptada y reinventada con éxito. Y ahora, hablando de traiciones que nos desgarran el alma, que nos hacen cuestionar la naturaleza misma del amor y la lealtad, es imposible no mencionar Aşk Memnu la joya de la corona del drama turco conocida en español como Amor Prohibido. Esta es, sin lugar a dudas, una de las series turcas más icónicas de todos los tiempos, un drama de alto voltaje que explora las relaciones prohibidas y las intrigas familiares de una manera tan intensa, tan visceral y tan conmovedora que ninguna otra serie ha logrado igualar. La historia se centra en Biter, una joven de una belleza deslumbrante, que, buscando una salida a su vida sin sentido, decide casarse con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter, atrapada en un matrimonio sin amor, un matrimonio de conveniencia que la asfixia, se deja seducir por la pasión y comienza una aventura con Belul, el sobrino de su esposo, un joven que vive bajo el mismo techo que ella. Y es aquí, en este triángulo amoroso que desafía todas las convenciones sociales, donde la traición alcanza su punto máximo. Belul, que era como un hijo para Adnan, un hombre que le brindó amor y protección, no solo traiciona la confianza de su tío, sino que también juega cruelmente con los sentimientos de Biter, una mujer vulnerable que se entrega a él con toda la intensidad de su alma. La relación entre Biter y Belul está repleta de pasión desenfrenada, de mentiras y engaños, creando una atmósfera tóxica que nos mantiene al filo del asiento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La serie nos muestra sin adornos cómo los deseos prohibidos, esa tentación irresistible, pueden llevar a las personas a destruir todo a su alrededor, incluso a sí mismos. Y como si esto fuera poco, los celos y las intrigas entre los demás miembros de la familia, especialmente la hija de Adnan, hacen que la situación se vuelva cada vez más insostenible, más caótica. La complejidad de los personajes es asombrosa, cada uno con sus propias luces y sombras, y la actuación de los actores es simplemente magistral, transmitiendo la pasión, el dolor y la desesperación de cada personaje de una manera tan creíble que nos hace sentir cada emoción como si fuera nuestra. La serie tuvo tanto impacto en la cultura popular turca que todavía se habla de ella a día de hoy, generando debates y análisis sobre las implicaciones de la infidelidad y los límites del amor. Un dato interesante es que la serie es una adaptación de una novela turca del mismo nombre, publicada a principios del siglo XX, lo que demuestra que el tema de la traición y el amor prohibido es un tema que ha resonado en la sociedad turca durante décadas, un tema que sigue generando fascinación y controversia. Ahora vamos a cambiar un poco el tono, pero sin dejar de lado la temática de la traición, que hoy es nuestra guía en este laberinto de emociones, y hablemos de Ezel. Esta serie, un drama de acción con tintes de venganza, es una verdadera joya televisiva, una obra maestra que nos cuenta la historia de Ömer,
un joven cuya vida se desmorona cuando es traicionado por sus mejores amigos y la mujer que ama. Después de ser dado por muerto, regresa años después con una nueva identidad, Ethel, para ejecutar un plan de venganza meticulosamente diseñado. Esta serie es una clase magistral sobre cómo construir una trama llena de suspense, giros inesperados y momentos que nos dejan sin aliento. La traición está en el corazón de la historia, es el motor que impulsa cada acción, y cada personaje tiene un papel crucial en el plan de venganza de Ethel. En esta serie los amigos se convierten en los peores enemigos, los amores se transforman en odios y las lealtades se ponen a prueba constantemente, llevándonos a cuestionar la naturaleza misma de la amistad y el amor. La serie explora con profundidad temas como la justicia, la venganza, el perdón y, por supuesto, la traición, haciéndonos reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana. Los personajes están maravillosamente construidos, cada uno con una motivación clara para actuar de la forma en que lo hace. La trama está repleta de momentos impactantes que nos dejan sin aliento y nos hacen dudar de todo lo que creemos saber. Un dato interesante es que la serie se inspira en la novela El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, dándole un toque clásico y atemporal a la historia. La serie también destaca por su gran calidad de producción y sus excelentes actuaciones, lo cual la convierte en una de las series turcas más aclamadas por la crítica y el público, un verdadero referente del drama televisivo. Y si hablamos de personajes que se redimen, que logran encontrar un camino hacia la luz después de haber transitado por la oscuridad, esta es la serie a la que tienes que ir. Y para finalizar este emocionante recorrido por el lado oscuro de las series turcas, vamos a hablar de una serie que nos muestra la complejidad de las relaciones familiares y cómo los secretos pueden destruir vidas, cual veneno que corroe el alma, **Kuzgun** o Cuervo. Esta serie, con elementos de drama y acción, nos presenta a Kuzgun, un hombre que regresa a su barrio natal después de 20 años, no para reencontrarse con su pasado, sino para vengarse de las personas que destruyeron a su familia y lo separaron de su padre. En esta historia, la traición es un hilo conductor que atraviesa la vida de todos los personajes, desde la traición de un socio comercial hasta la traición entre familiares, demostrando que la confianza puede ser una moneda muy frágil. Lo que hace especialmente relevante esta serie para nuestro tema es la relación de Kuzgun con su madre, Merim. La serie nos muestra con crudeza cómo Merim, después de la supuesta muerte de su esposo, se vuelve a casar y termina viviendo una vida de lujos, pero con la carga del secreto que oculta sobre lo que realmente sucedió con el padre de Kuzgun. La relación entre madre e hijo es muy tensa y compleja, llena de reproches, silencios incómodos y secretos que amenazan con destruir lo poco que queda de su vínculo. Los personajes de esta serie son muy humanos, con sus defectos y virtudes, y la trama te mantiene enganchado hasta el último episodio, con la adrenalina corriendo por tus venas. La serie también tiene una fuerte carga emocional, explorando temas como el trauma infantil, las secuelas de la violencia y el poder redentor del perdón. Un dato interesante es que la serie fue protagonizada por dos actores muy populares en Turquía, Bararduk y Burcu Biricik, lo que ayudó a generar una gran expectativa entre el público antes de su estreno. La serie es una verdadera montaña rusa emocional que te dejará sin aliento, con el corazón latiendo a mil y las lágrimas rodando por tus mejillas. Y así hemos llegado al final de este recorrido por los dramas turcos que nos han dejado con el corazón roto, con el alma en vilo y con la necesidad de procesar tantas emociones encontradas. Hoy hemos visto cómo las traiciones, ya sean entre amantes, amigos o familiares, son un elemento recurrente en estas historias, convirtiéndolas en un espectáculo irresistible para los amantes del drama. Hemos presenciado cómo personajes que amábamos profundamente nos apuñalan por la espalda, cómo el amor se convierte en odio, cómo la búsqueda de la venganza puede consumir a una persona por dentro, dejándola vacía y sin rumbo. Espero que hayan disfrutado de este análisis de las traiciones más dolorosas del mundo turco, que hayan sentido la misma pasión y la misma emoción que yo siento al hablar de estas maravillosas producciones. Hemos navegado por historias llenas de pasión, intriga y, por supuesto, mucho drama, ese drama que nos hace vibrar, que nos hace cuestionar nuestras propias vidas y que nos recuerda que la vida real, a veces, puede ser tan dramática como la mejor de las telenovelas. Recuerden que las series turcas nos ofrecen un espejo de la condición humana, con todas sus luces y sombras, con todas sus virtudes y sus miserias. Las traiciones que vemos en pantalla son, al fin y al cabo, un reflejo de las complejidades de las relaciones humanas, de los secretos que guardamos en lo más profundo de nuestro ser.
Y por eso mismo, aunque nos duela verlas, también nos hacen reflexionar, nos invitan a cuestionar nuestras propias acciones y nos recuerdan que la lealtad, la honestidad y el amor son valores que debemos proteger con todas nuestras fuerzas. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que haya sido de su agrado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas maravillosas producciones turcas. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál ha sido la traición más dolorosa que han visto en una serie turca? ¿Qué serie agregarían a esta lista? Dejen sus comentarios abajo, que me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias con el drama turco. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Los espero en el próximo vídeo y recuerden, sigan disfrutando del drama y la emoción que nos ofrece la televisión turca. Hasta la próxima, mis queridos adictos al drama.